Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre un tema que ha indignado a la ciudadanía y es la aprobación del presupuesto del Estado para el 2021 por parte del Congreso de la República. Para ello contamos con tres analistas. En primer lugar, Eric Coyoy, director del IDIES de la Universidad Rafael Landívar, David Casasola, investigador del CIEN, y Daniel Fernández, director del UFM Trends. A los tres, bienvenidos. Eric, quisiera empezar contigo. ¿Cuál es tu reacción inicial, no solo al monto que fue aprobado, sino a la forma en que se aprobó el presupuesto por parte del Congreso? ¿Qué nos dice la forma en que fue aprobado este presupuesto? La opacidad es la que prevalece en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos del Estado. Una vez más lo vemos confirmado con este proceso de aprobación. Primero acelerada, en un día la Comisión de Finanzas hizo su dictamen, y luego oscura y secretividad, que fue lo que prevaleció, porque no todas las bancadas tuvieron la oportunidad de conocer el dictamen, sino solo aquellas afines y que aseguraron sus votos para el objetivo. Luego, muy preocupante la manipulación que se da mediante la asignación de recursos a entidades que sabemos que son bolsones de corrupción, como es el caso del aporte a los consejos departamentales de desarrollo. Se incrementó en 1.000 millones la asignación para estos consejos que sabemos que son arbitrariamente manejados por gobernadores, diputados distritales y alcaldes, y muy lamentable, es un franco retroceso en la transparencia y en la ejecución del gasto público, y sobre todo el riesgo mayor es que es un aumento de gasto financiado con deuda pública. Nos abre la puerta a un escenario de riesgo donde en 1 o 2 años, si no se controla el uso de la deuda, podemos caer en un abismo como en el que hoy está Costa Rica. Daniel, ¿cuál es tu lectura al respecto? ¿Coincides con el análisis de Eric? Pues la verdad que completamente. Estos son unos presupuestos que el gobierno ha vendido como unos presupuestos austeros, y yo creo que esto es un insulto casi a la inteligencia. Los están vendiendo como presupuestos austeros porque este año 2020 se gastaron 107, o se van a terminar gastando 107.000 millones de quetzales, y se nos están diciendo que son austeros porque vamos a gastar solo casi 100.000, 99.700. Esto, como digo, es un insulto a la inteligencia, básicamente porque lo que teníamos que comparar es con el presupuesto que se presentó en 2020. El presupuesto que se presentó en 2020 y que no pasó fue de 91.900 millones de quetzales. Apareció el coronavirus, se nos vendió que necesitábamos unas ampliaciones presupuestarias. ¿Esto será verdad o no será verdad? En cualquier caso, las ampliaciones pasaron y teníamos una situación excepcional en 2020. 2021 tenemos que volver a la situación regular. Y una situación regular es una situación, o incluso de menor gasto público, básicamente porque los ingresos también se han caído. Entonces, desde este punto de vista, lo consecuente, lo lógico, económicamente sería como mínimo congelar el gasto. Como mínimo congelar el gasto en relación al presupuesto inicial de 2020. Lo más aconsejable probablemente sería reducir el gasto, ya que se han reducido los ingresos. Pero mínimo congelar el gasto. Lo que estamos viendo es una expansión de gasto público probablemente como pocas, y probablemente no se había visto en Guatemala desde los años 80, y los años 80 son años muy feos para la economía guatemalteca, y desde luego no queremos revivir esos años. Por lo tanto, mi intuición y mi análisis sobre estos presupuestos es que son los presupuestos que menos necesita Guatemala ahora mismo. Ahora, David, volvamos al punto de la forma en que se hizo. Ya Eric menciona que se le dieron más de 1.000 millones a los consejos de desarrollo, un aporte extra, y también se incrementó los fondos para el Congreso. ¿Podríamos interpretar que esta fue básicamente la moneda de negociación y que los diputados aprobaron este presupuesto con esa condicionante? Porque, como ya lo indicaba Eric, estos básicamente son los bolsones de corrupción. ¿Podemos dar esa lectura? Gracias, Paul. Creo que al final se agotan los elementos para todavía sostener el beneficio de la duda detrás de los intereses en la aprobación del presupuesto. Se tenían hasta el 30 de noviembre para tener discusiones de alto nivel, para de alguna manera mostrar que sí existe un interés
no solo por el próximo año, sino por el futuro del país. Y el hecho de que se aprueben de la manera en que se aprueban, sin conocer el dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda, sin que exista un proceso de revisión, de reflexión, creo que empieza a todo apuntar más a lo que tú estás indicando, que al final se está respondiendo a otros intereses, se está respondiendo a una alineación de incentivos que se logró para aprobarse por urgencia nacional, y creo que al final la gran mayoría, que somos nosotros, perdemos, porque no se termina de marcar un rumbo, se sigue con la inercia política, se sigue sin disciplina fiscal, y creo que de alguna manera lo que ha hecho este gobierno es trasladarle a los siguientes gobiernos la responsabilidad de asumir el costo político que implica reducir el presupuesto, o por lo menos mesurar el gasto en salarios, mesurar los aumentos en pactos colectivos, que muchos de esos son temas que se aprobaron inclusive por una administración anterior en un contexto económico y mundial distinto. Sin embargo, a pesar de que todo nos ha tocado hacer reajustes, pareciera ser que la pandemia, pareciera ser que la austeridad no es un tema que le aplique a los políticos o al sector privado, al sector público, porque termina siendo lo más sencillo, aumentar el presupuesto, aumentar el endeudamiento, sin regresar a esos temas de austeridad y eficiencia de gasto, pues que al final no vemos por ningún lado que aparecen. Ahora, Eric, esa dinámica del Congreso es un mal precedente, porque básicamente los diputados pudieron aprobar este presupuesto a espaldas del pueblo, sin someterlo a discusión, y como muy bien decía David, todavía tenían 2 semanas para que esta aprobación se hubiese dado de una forma más transparente a la sociedad. Esto nos podría decir que en el futuro el Congreso va a tomar acciones similares con otro tipo de leyes que podrían afectar los intereses del pueblo de Guatemala. Sin duda. Lo hicieron el mes pasado para elegir a la Junta Directiva del Congreso para el próximo año. De manera inmediata lograron los 100 votos para elegir instantáneamente a una Junta Directiva sin oposición. O sea, la oposición fue incapaz de articular una planilla de oposición, y ahora esos mismos 107 votos, hay que recordar que ahí quedan incluidos algunos partidos que se declaran de oposición, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que en la práctica son totalmente aliados en el momento de estas decisiones relevantes para sus intereses partidarios y oscuros. No se puede descartar que repitan ese mismo mecanismo en otras ocasiones. Por ejemplo, están discutiendo, y no es casualidad que ahora estén discutiendo las modificaciones a la ley de libre acceso a la información pública, ¿no? O sea, esos mismos 107 votos podrían alinearse nuevamente para reformar la ley que hoy por hoy nos permite algún acceso a información pública, y que en algún momento podría perderse ese avance que se tuvo hace unos años. Y otro tipo de intereses que les pueda ser favorable a sus agendas particulares. Si es que lamentablemente lo que tenemos es esa dinámica donde se queda demostrado que con incentivos que ellos mismos logran articularse, y aquí lamentable cómo ver la actitud del Ministerio de Finanzas Públicas, que prácticamente viabiliza la puesta de acuerdo para estos objetivos, sí pueden repetirse en otras ocasiones para leyes favorables a sus agendas particulares y no en beneficio del país. Ahora, Daniel, hay algunos que dicen que se está exagerando con este tema. La relación deuda-PIB en Guatemala es de las más bajas en América Latina, y algunos dicen, miren, todavía hay espacio para poder endeudarnos más. De hecho, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala aprobó la emisión de esta deuda. Se supone que es un ente técnico. ¿Realmente estamos en peligro con el nivel de deuda que se va a alcanzar, que ya se alcanzó este año y que vamos a seguir incrementando el próximo año? ¿Cuál es tu lectura y análisis al respecto? Pues mi lectura es muy diferente, básicamente porque creo que estamos mirando al mal lugar, estamos mirando donde no deberíamos mirar. Efectivamente, cuando uno ve la deuda sobre PIB,
la deuda pública sobre PIB de Guatemala no asusta, ni mucho menos asusta, ni siquiera con todo el crecimiento que ha habido en este 2020 y con el que, por desgracia, va a haber con este presupuesto, no asusta cuando nos comparamos internacionalmente, ni siquiera regionalmente tenemos una deuda alta. ¿Cuál es el problema? Que estamos mirando al lugar equivocado. El lugar al que tenemos que mirar, o al menos mínimo mirar a los dos lugares, son los ingresos fiscales, la deuda sobre ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque además la capacidad que tiene, al menos en el corto y medio plazo, el Estado de Guatemala de incrementar los ingresos fiscales es muy limitada. Es muy limitada porque estamos en mitad de una pandemia y es muy limitada porque hay una resistencia fiscal legítima, en este caso creo, por parte de la población a que se incrementen los impuestos. Y probablemente además es lo peor que le puede venir ahora a la economía, incrementar impuestos. A partir de este año vamos a escuchar esto, no vamos a tener que acostumbrar a escuchar incrementos de impuestos, porque estos niveles de deuda pública hay que pagarlos en algún caso, en algún momento. Y estos niveles de gasto público hay que sostenerlos de alguna manera. Lo mejor sería bajarlos, pero si los políticos no lo van a bajar, nos van a terminar subiendo los impuestos a nosotros. Entonces, en cualquier caso, es una muy mala opción y la deuda pública sobre ingresos fiscales ya estamos en niveles peligrosos. Tenemos que recordar que el FMI aproximadamente a partir de 250%, esto quiere decir que si no gastáramos ni un solo centavo, tardaríamos 2 años y medio de ingresos fiscales en pagar toda la deuda pública. Esto es imposible, evidentemente, no gastar ni un solo centavo, pero a partir de 250% el FMI te empieza a decir que estás en una zona de riesgo, estás en una zona peligrosa. Guatemala ya ha superado ampliamente ese indicador, estamos por encima del 300%. Y es muy probable que esto solamente vaya a crecer. Primero, porque los ingresos fiscales no van a crecer o no van a crecer mucho. Todavía estamos, este año, todavía se estima que va a estar muy por debajo de lo que estábamos estimando para 2020. 2020 fue un desastre, como se puede entender y se puede comprender. Y por el lado del gasto público no parece que los políticos vayan a tener ningún cortapisas, al menos de corto plazo, para seguir gastando un dinero que Guatemala no tiene. Por lo tanto, yo creo que nuestro ratio de deuda pública interesante, que es el de sobre ingresos fiscales, es demasiado inflado. Y las agencias de calificación así lo están viendo. Las agencias de calificación ya están recortando nota a Guatemala y la están recortando principalmente, yo creo que en respuesta a este presupuesto. No tanto en respuesta ni siquiera a lo que hizo el gobierno de Guatemala en 2020, sino a este presupuesto. David, hablando de esas notas de Moody's y de Fitch, ¿cuáles son los efectos para la economía de Guatemala de que nos bajen la calificación a nuestra deuda soberana? ¿Cuáles son los efectos reales que pudiésemos ver en el corto y en el mediano plazo? Bueno, en el plazo más inmediato es el costo al cual vamos a poder endeudarnos. Esto lo que hace es aumentar la prima de riesgo o aumentar el rendimiento que se le tienen que ofrecer a los inversionistas, en primer lugar, para que adquieran títulos de deuda que emita el gobierno. Sin embargo, eso no para ahí, sino además tiene implicaciones muy importantes sobre la actividad privada, porque lo que ha hecho es que automáticamente les ha forzado a que si Guatemala quiere ser un destino de inversión, tenemos que ofrecer un rendimiento todavía mayor al que anteriormente ofrecíamos, porque si no, los inversionistas se van a ir a otro lugar. Y al final creo que ese es uno de los temas de fondo, porque lo que se busca con todo este tipo de decisiones es tener un uso eficiente de los recursos que creen condiciones, que creen un retorno a cambio del gasto que se está incurriendo. Entonces, al final nos disparamos en los dos pies, porque por un lado estamos poniendo en riesgo esa famosa estabilidad macroeconómica que en algún momento nos enorgullecemos de presentar, y por otro lado la estamos poniendo en riesgo a cambio de nada. Es decir, no la estamos poniendo en riesgo a cambio de un posible retorno futuro, porque es un proyecto ambicioso de infraestructura, un proyecto ambicioso que va a cambiar la manera que hacemos las cosas, sino pareciera ser que las cosas van a seguir igual. Por lo tanto, hoy cualquier persona que quiera hacer negocios y necesite capital de afuera va a tener que ver cómo es más eficiente, cómo es más competitivo, y le ofrece un mayor retorno a las personas en el extranjero para que vengan a invertir en sus proyectos. Ahora, Eric, ¿qué podemos hacer? Porque este proyecto de presupuesto, no hay que olvidarlo, vino del Ejecutivo y el monto pues fue ratificado por el Congreso. Y creo que quienes advierten sobre el peligro
de la deuda pública no están exagerando, porque ya, como discutíamos anteriormente, dos agencias importantes, dos calificadoras de riesgos a nivel internacional, ya sonaron las alarmas. El Ejecutivo, que ahora está en manos de ellos, ¿puede hacer algo el próximo año para contener el gasto público, para reasignar y tratar de minimizar los daños que se están provocando con este presupuesto? Sí, es imperativo que se haga. Creo que un actor clave acá es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria en años pasados, cuando solía darse algún aumento en endeudamiento, claramente señalaba los riesgos de hacerlo y señalaba también la importancia de volver de inmediato a los niveles previos de endeudamiento moderado para no comprometer la capacidad de pago. Este silencio de la Junta Monetaria actual para aprobar esta emisión de deuda creo que es delicado y debe retomarse ese papel activo de la Junta Monetaria en asegurar la estabilidad macroeconómica. La ley orgánica del Banco de Guatemala es clarísima en ese respecto. Le compete asegurar la estabilidad de precios y esa es la estabilidad macroeconómica. La tasa de interés es el precio que se paga por el dinero. Con esta rebaja en la calificación de riesgo que se está vislumbrando, lo que va a ocurrir es que se va a encarecer el dinero, la tasa de interés va a aumentar para todo aquel público o privado que quiera acceder al crédito en los mercados internacionales. También hay instancias que velan por la competitividad del país. También creo yo que tienen que jugar un rol más activo en analizar cómo esta situación que se está dando de comprometer la capacidad de pago del gobierno también influye negativamente en la competitividad. No bastan los esfuerzos privados para mejorar la competitividad del país. También el sector público juega un papel activo para bien o para mal. Y en este caso lo que corresponde es un llamado serio de reflexión al Ejecutivo y a la Junta Monetaria para que se tome más en serio el riesgo en que se está poniendo la capacidad de pago del gobierno con estos niveles crecientes de deuda. Muy bien, estamos llegando ya al final. David, tus conclusiones. Estamos enfrente de un parteaguas hacia el futuro, no solo por la manera tan evidente en que se pueden alinear las fuerzas en el Congreso para aprobar prácticamente cualquier ley, ya sea que lastime o no los intereses del país, pero creo que hacia el futuro pone una mayor responsabilidad. Es importante recordar que ya con este presupuesto aprobado y con los montos que hemos estado discutiendo, si en los próximos años no se toma una decisión, va a quedar en vigor el presupuesto que se acaba de aprobar. Y eso, a lo que se ha prometido, que es retomar el equilibrio fiscal, nos pone un esquema de incentivos poco creíbles. Entonces, creo que es muy importante hacer presión para que se regrese a la mesura fiscal, a que se haga un uso en realidad eficiente de los recursos y sobre todo a que se cumpla la promesa de que para los siguientes proyectos de presupuesto se van a reducir los gastos y vamos a regresar a un equilibrio fiscal. Daniel, 30 segundos, tus conclusiones. Estamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación en la que los políticos, usualmente, si no se les obliga a ser responsables, no lo van a ser. No tienen ningún incentivo a serlo. Entonces, estamos en una situación en la que estamos tensando la cuerda, estamos tensando la goma. Sabemos que si seguimos tensando la goma nos va a explotar en la cara. La pregunta es ¿hasta cuándo? Los políticos van a tensar la goma hasta cuando sea, hasta cuando puedan, hasta que les explote en la cara, hasta que Guatemala entre en default. Somos los ciudadanos los que tenemos que pegar un puñetazo en la mesa y exigir a nuestros políticos que no gasten un dinero que los guatemaltecos no tienen. Eric, 15 segundos y terminamos contigo. Sí, es fundamental un rol más activo de los actores nacionales en este tema. Como se decía al inicio, la estabilidad macroeconómica ha sido un sello de garantía de la economía guatemalteca. Por eso le creen los acreedores internacionales y le compran los bonos al gobierno. Se está poniendo seriamente en riesgo y si se pierde, no se pierde solamente eso, se pone en riesgo toda la competitividad del país y el acceso que pueda tener a los mercados internacionales. Argentina es un caso muy claro en ese sentido. Lleva 20 años en esta crisis de deuda. Gracias. Bueno, a los tres muchas gracias por sus comentarios y ojalá que como ciudadanía tomemos un rol más activo para condenar estas acciones que ha hecho el Congreso en esta semana.
A ustedes muchas gracias por su atención en casa. Nos vemos la próxima semana.